La sangre manchaba el asfalto mientras el cuerpo masivo de la yegua se convulsionaba bajo sus manos temblorosas. Mercedes nunca imaginó que las palabras susurradas a un animal moribundo transformarían para siempre su solitaria existencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuamos. El cielo amenazaba tormenta aquella tarde de octubre. Nubes grises se arremolinaban sobre los campos marchitos, anunciando la llegada del invierno con su manto de frío y desolación. Mercedes, una mujer de 76 años, con el rostro marcado por arrugas que contaban historias de alegrías y penas, caminaba por la carretera rural que conectaba su pequeña casa con el pueblo más cercano. El viento despeinaba su cabello plateado, recogido en un moño sencillo, mientras apretaba contra su pecho la bolsa de tela que contenía las hierbas medicinales que había recolectado esa mañana. La soledad era su compañera desde hacía 15 años, cuando Ramón, su esposo, había partido dejándola con recuerdos y una pequeña pensión que apenas alcanzaba para sobrevivir. Sus hijos, dispersos por ciudades lejanas, la llamaban ocasionalmente, pero las visitas se habían vuelto cada vez más escasas con el paso del tiempo. Mercedes había aprendido a encontrar consuelo en las pequeñas cosas: el canto de los pájaros al amanecer, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia y la compañía silenciosa de los animales que frecuentaban su jardín. Ese día, algo la había impulsado a caminar más lejos de lo habitual. Quizás era la inquietud que sentía en su pecho desde que había despertado, o tal vez aquel sueño extraño en el que un animal la llamaba desde la distancia. Fuera lo que fuese, Mercedes había dejado que sus pies la guiaran más allá de los límites que normalmente se imponía. Fue entonces cuando la vio. A unos 100 metros de distancia, una figura cobriza yacía inmóvil en medio del asfalto. Al principio pensó que sería un montón de hojas o quizás algún objeto abandonado, pero conforme se acercaba, su corazón comenzó a latir con fuerza. Era un caballo. No, una yegua, y estaba herida. El animal, de un hermoso color castaño rojizo, respiraba con dificultad. Su cuerpo, otrora majestuoso, ahora se encontraba tendido sobre la carretera, con las patas dobladas en ángulos extraños y varios cortes sangrantes que manchaban su pelaje. Mercedes se detuvo a unos pasos, observando con horror las heridas que cubrían el cuerpo del animal. En el costado derecho, una herida profunda sugería que había sido alcanzada por algún vehículo que luego había huido sin prestarle auxilio. «Dios mío», susurró Mercedes, acercándose cautelosamente. La yegua, al percibir su presencia, intentó levantar la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, miraron a Mercedes con una mezcla de miedo y súplica que le partió el alma. Intentó incorporarse, pero sus patas, probablemente fracturadas, no respondieron y volvió a desplomarse con un quejido que resonó en el aire como una plegaria. Mercedes dejó su bolsa en el suelo y se arrodilló junto al animal. Con manos temblorosas pero decididas, acarició suavemente el cuello de la yegua, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel cálida. «Tranquila, preciosa», murmuró con voz suave. «No voy a hacerte daño». La yegua resopló débilmente, como si entendiera sus palabras. Mercedes observó detenidamente las heridas, evaluando la gravedad de la situación. Necesitaría ayuda para mover al animal, pero el pueblo estaba a más de 2 kilómetros y no pasaba mucha gente por aquella carretera secundaria. Sacó su viejo teléfono móvil del bolsillo de su falda, pero como esperaba, no había señal. «Tendremos que esperar a que pase alguien», dijo en voz alta, más para reconfortarse a sí misma que para informar a la yegua. «O tal vez pueda ir por ayuda y volver, pero no quiero dejarte sola».
La yegua emitió un sonido lastimero y Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella. No podía abandonarla. Aquel animal herido y asustado le recordaba a ella misma, a su propia fragilidad y soledad. Sin pensarlo demasiado, se quitó el chal que llevaba sobre los hombros y lo extendió sobre parte del cuerpo de la yegua, tratando de proporcionarle algo de calor y consuelo. «Me quedaré contigo», decidió finalmente. «Alguien pasará eventualmente». Las horas comenzaron a transcurrir lentamente. El sol, oculto tras las nubes grises, empezaba a descender hacia el horizonte y la temperatura caía gradualmente. Mercedes mantenía una mano sobre el cuello de la yegua, hablándole en susurros, contándole historias de su juventud, de los caballos que había conocido cuando era niña en la granja de sus padres, de Ramón y sus hijos, de la vida que había llevado y de la soledad que ahora la acompañaba. «¿Sabes?», dijo en un momento, con la voz quebrada por la emoción, «creo que nos encontramos por una razón. Tú me necesitas a mí, pero quizás yo también te necesito a ti». La yegua, que parecía más tranquila ahora, la miraba con ojos que reflejaban un entendimiento que iba más allá de las palabras. Mercedes sintió una conexión inexplicable con aquel animal herido, como si ambas compartieran un destino entrelazado por la soledad y el sufrimiento. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras estrellas aparecieron tímidamente entre las nubes, Mercedes tomó una decisión. No podía quedarse allí toda la noche esperando una ayuda que quizás no llegaría. Tenía que intentar algo, aunque fuera imposible. Se puso de pie con dificultad, sintiendo el dolor en sus rodillas después de haber estado tanto tiempo arrodillada. «Voy a ayudarte a levantarte», dijo con determinación. «No sé cómo, pero lo haremos juntas». La yegua la miró, como si evaluara su propuesta. Mercedes se acercó a su cabeza y, con extrema delicadeza, colocó sus manos bajo el cuello del animal. «Te levantarás conmigo», susurró con firmeza en el oído de la yegua. «No te dejaré aquí. No morirás en esta carretera, te lo prometo». Y con esas palabras, algo pareció cambiar en el ambiente. La yegua, como respondiendo a una fuerza invisible, hizo un nuevo intento por incorporarse. Mercedes, ignorando el dolor en sus huesos envejecidos, se posicionó para ofrecerle apoyo, colocando su hombro bajo el cuello del animal mientras susurraba palabras de aliento. «Eso es, preciosa. Despacio, estoy contigo. Te levantarás conmigo». Lo que sucedió a continuación pareció transcurrir en cámara lenta. La yegua, reuniendo fuerzas de algún lugar desconocido, comenzó a mover sus patas delanteras. Mercedes, con una energía que no sabía que aún poseía, sostuvo el cuello del animal mientras éste intentaba incorporarse. El esfuerzo hizo que la anciana jadeara, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Por un instante, temió que su cuerpo no resistiera a aquel esfuerzo, pero algo dentro de ella, una voluntad feroz que creía perdida con los años, la impulsó a continuar. «Vamos, hermosa, un poco más», murmuraba entre dientes apretados, sintiendo cómo el sudor empapaba su frente a pesar del frío que comenzaba a calar en sus huesos. La yegua emitió un quejido doloroso mientras intentaba apoyar sus patas traseras. Mercedes notó que una de ellas, la derecha, parecía estar más dañada que la otra. Aún así, el animal continuó luchando, como si hubiera entendido el mensaje de la anciana, como si también ella supiera que quedarse allí significaba una muerte segura. Tras varios intentos agónicos, la yegua logró por fin mantenerse sobre sus 4 patas, aunque temblaba visiblemente, y mantenía la pata trasera derecha apenas apoyada en el suelo. Mercedes respiró profundamente, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Habían conseguido lo imposible, pero ¿qué harían ahora? «Eso es, preciosa, lo has conseguido», dijo con la voz entrecortada por el esfuerzo. «Ahora tenemos que movernos de esta carretera».
La yegua resopló como asintiendo a sus palabras. Mercedes tomó la punta del chal que aún colgaba sobre el lomo del animal y con suavidad comenzó a guiarla hacia el arcén. Cada paso era un pequeño milagro. La yegua cojeaba severamente, pero se movía con una determinación que conmovió a Mercedes hasta las lágrimas. Una vez fuera de la carretera, Mercedes evaluó su situación. El pueblo estaba demasiado lejos para llevar a la yegua en su estado, y su propia casa se encontraba a más de 1 kilómetro. La noche caía rápidamente, y con ella el frío se intensificaba. Tenían que encontrar refugio pronto. «Conozco un lugar», dijo Mercedes, recordando de pronto el viejo establo abandonado que se encontraba a unos 500 metros de donde estaban. Pertenecía a una granja que había sido abandonada años atrás, pero la estructura seguía en pie y podría ofrecerles cobijo para pasar la noche. Con paciencia infinita, Mercedes guió a la yegua por el borde del camino. El progreso era lento y doloroso. A cada paso, el animal emitía un suave quejido que desgarraba el corazón de la anciana. Mercedes le hablaba constantemente, susurrándole palabras de aliento, contándole historias, cualquier cosa para mantener su atención alejada del dolor. «Mi madre tenía un caballo cuando yo era niña», le contaba mientras avanzaban penosamente. «Se llamaba Lucero, era negro como la noche con una estrella blanca en la frente. Era tan orgulloso y noble como tú. Sabes, creo que te llamaré Esperanza, porque eso es lo que me has dado hoy». La yegua movió las orejas, como si escuchara atentamente las palabras de Mercedes. La anciana sonrió, encontrando consuelo en aquella comunicación silenciosa que habían establecido. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente divisaron el viejo establo. La estructura de madera se erguía como una sombra contra el cielo nocturno, su silueta recortada por la tenue luz de la luna que comenzaba a asomarse entre las nubes. Mercedes sintió que las fuerzas le fallaban, pero la visión del refugio le dio un último empujón de energía. «Ya casi llegamos, Esperanza», murmuró, sintiendo cómo el nombre encajaba perfectamente con aquella valiente criatura. El interior del establo estaba sorprendentemente intacto. Había paja vieja esparcida por el suelo, y aunque el lugar olía a humedad y abandono, proporcionaría un refugio adecuado contra el frío de la noche. Mercedes guió a Esperanza hacia un rincón donde la paja parecía más abundante y limpia. «Aquí estarás bien», dijo, mientras ayudaba a la yegua a recostarse con cuidado. El animal se dejó caer con evidente alivio, extendiendo sus patas heridas sobre la paja. Mercedes se quitó su rebeca de lana y la colocó sobre el lomo de Esperanza, añadiendo una capa más de protección contra el frío. La anciana se sentó junto a la yegua, apoyando su espalda contra la pared de madera. El cansancio la invadía, pero no podía permitirse descansar todavía. Necesitaba examinar mejor las heridas de Esperanza y encontrar alguna forma de tratarlas. Con sus manos arrugadas pero aún hábiles, Mercedes exploró cuidadosamente las lesiones del animal. La herida del costado era profunda, pero parecía haber dejado de sangrar activamente. Las patas, especialmente la trasera derecha, estaban inflamadas y calientes al tacto, señales claras de fracturas o, al menos, graves contusiones. «Necesitamos agua y algunas hierbas», murmuró para sí misma. Recordó que cerca del establo había un pequeño arroyo donde podría conseguir agua fresca. Las hierbas medicinales que había recolectado esa mañana estaban en su bolsa, que había dejado en la carretera. Tendría que regresar por ella. «Volveré en un momento, Esperanza», dijo, acariciando suavemente el cuello de la yegua. «No te muevas, ¿de acuerdo?» Esperanza la miró con sus grandes ojos oscuros, como si entendiera perfectamente la situación. Mercedes se levantó con dificultad,
sintiendo cómo sus articulaciones protestaban después del esfuerzo realizado. La noche había caído completamente y la oscuridad fuera del establo era casi absoluta. Por un momento, el miedo la paralizó. A su edad, caminar sola en la oscuridad era peligroso. Podría caer, perderse, o peor aún, ser atropellada como le había sucedido a Esperanza. Pero la imagen de la yegua herida, confiando en ella, le dio el valor necesario. Tomó una respiración profunda y salió del establo. El frío la golpeó como una bofetada, haciéndola estremecer. La luna, ahora completamente visible, bañaba el paisaje con su luz plateada, facilitando al menos la visibilidad. Mercedes avanzó con cuidado, manteniendo siempre a la vista el contorno del establo para no perderse. Encontró el arroyo rápidamente. El agua corría cristalina y fría entre las piedras. Sin tener un recipiente a mano, Mercedes empapó su pañuelo en el agua y lo escurrió dentro de su pequeña cantimplora que siempre llevaba en el bolsillo de su falda. Era un proceso lento, pero finalmente logró llenarla hasta la mitad. El camino de regreso a la carretera fue más complicado. La oscuridad parecía intensificarse a cada paso, y Mercedes tuvo que guiarse principalmente por su memoria y el sonido distante de algún vehículo ocasional que pasaba por la vía. Cuando finalmente encontró su bolsa, la tomó con manos temblorosas, agradecida de que nadie la hubiera recogido o pisoteado. De vuelta en el establo, encontró a Esperanza tal como la había dejado, aunque la yegua relinchó suavemente al verla, como dándole la bienvenida. Mercedes sonrió, sintiendo una calidez en su corazón que hacía tiempo no experimentaba. «Ya estoy aquí», dijo, arrodillándose junto al animal. «Ahora vamos a curarte». De su bolsa, Mercedes extrajo las hierbas que había recolectado esa mañana. Árnica para reducir la inflamación, caléndula para las heridas abiertas y cola de caballo para fortalecer. Con dedos ágiles, a pesar de la artritis que los deformaba ligeramente, comenzó a machacar las hierbas contra una piedra plana que encontró en un rincón del establo, añadiendo un poco de agua para formar una pasta verdosa. «Mi abuela me enseñó a usar estas plantas», le explicaba a Esperanza mientras trabajaba. Era una curandera respetada en el pueblo. Decían que tenía manos mágicas. Yo nunca tuve su don completo, pero algo aprendí. Esperanza la observaba con atención, como si entendiera cada palabra. Sus ojos, aunque aún reflejaban dolor, parecían más tranquilos ahora. La yegua había dejado de temblar y su respiración se había vuelto más regular. «Esto va a arderte un poco», advirtió Mercedes mientras se acercaba con la pasta de hierbas en las manos. «Pero te ayudará, te lo prometo». Con delicadeza, comenzó a aplicar la mezcla sobre la herida del costado. Esperanza se tensó al contacto, pero no intentó alejarse. Mercedes continuó hablándole en voz baja, un murmullo constante y tranquilizador que parecía calmar al animal. «Eres valiente, Esperanza, muy valiente», susurraba mientras sus manos trabajaban con cuidado, limpiando y tratando cada herida. Cuando llegó a las patas, especialmente a la trasera derecha, que parecía ser la más dañada, Mercedes frunció el ceño con preocupación. «Esto necesita más que hierbas», murmuró para sí misma. La pata estaba visiblemente inflamada y aunque no podía estar segura sin la ayuda de un veterinario, sospechaba que había huesos fracturados. Usando tiras rasgadas de su falda interior, Mercedes improvisó un vendaje para inmovilizar la pata lo mejor posible. Mientras trabajaba, su mente daba vueltas buscando soluciones. No podía mantener a Esperanza en ese establo para siempre. Necesitaban ayuda profesional, comida, agua limpia y un refugio adecuado. Su pequeña casa tenía un cobertizo que podría servir como establo temporal, pero primero tendrían que llegar hasta allí. «Mañana pensaremos en cómo llevarte a casa», dijo, acariciando el cuello de Esperanza.
Por ahora, ambas necesitamos descansar. La noche había avanzado considerablemente, el frío se intensificaba y Mercedes comenzó a sentir cómo el agotamiento se apoderaba de ella. Se acomodó junto a Esperanza, apoyando su espalda contra el vientre cálido del animal. Era un extraño consuelo. Esa cercanía con un ser que hasta hace unas horas era completamente desconocido para ella. Y sin embargo, sentía como si Esperanza hubiera estado siempre destinada a cruzarse en su camino. ¿Sabes?, murmuró, sintiendo cómo sus párpados se volvían pesados. Hace mucho tiempo que no me sentía tan necesitada. Mis hijos tienen sus propias vidas. Mis vecinos son amables pero distantes. Desde que Ramón se fue, ha sido solo yo y mis recuerdos. Pero hoy hice algo importante. Te encontré a ti. Esperanza movió ligeramente la cabeza, como asintiendo. Mercedes sonrió, permitiéndose finalmente cerrar los ojos. El calor del cuerpo de la yegua la envolvía como un manto protector, alejando el frío de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. El amanecer llegó con un cielo despejado, una promesa de un día más cálido que el anterior. Mercedes despertó sobresaltada, desorientada por un momento al encontrarse en el suelo de un establo y no en su cama. Pero el suave relincho de Esperanza la trajo de vuelta a la realidad. «Buenos días», dijo, incorporándose con dificultad. Cada músculo de su cuerpo protestaba por el esfuerzo del día anterior y por haber dormido sobre el duro suelo. Pero al ver que Esperanza seguía viva, que habían sobrevivido la noche, cualquier malestar parecía insignificante. Mercedes se acercó a examinar las heridas. La pasta de hierbas había formado una costra protectora sobre los cortes y la inflamación en las patas parecía haber disminuido ligeramente. Sin embargo, Esperanza seguía sin poder apoyar completamente la pata trasera derecha. «Necesitamos ayuda», dijo Mercedes en voz alta, más para sí misma que para la yegua. «No puedo hacer esto sola». Como respondiendo a sus palabras, el sonido de un motor interrumpió el silencio de la mañana. Mercedes se asomó a la puerta del establo y vio un tractor que avanzaba lentamente por el camino de tierra que pasaba cerca de la propiedad abandonada. Reconoció inmediatamente a Pedro, un granjero que vivía a unos kilómetros de distancia. Sin pensarlo dos veces, Mercedes salió al encuentro del tractor, agitando los brazos para llamar la atención del hombre. Pedro, un hombre robusto de unos 50 años con la piel curtida por el sol, detuvo el tractor al verla. «Doña Mercedes», exclamó con evidente sorpresa, «¿qué hace usted aquí tan temprano?» Mercedes, respirando agitadamente por la carrera, explicó rápidamente la situación. Pedro escuchó con atención, su expresión volviéndose seria cuando comprendió la gravedad del asunto. «Tengo que verla», dijo apagando el motor del tractor y bajando de un salto. Juntos caminaron hacia el establo donde Esperanza esperaba. Al ver a la yegua herida, Pedro silbó entre dientes. «Ha tenido suerte de encontrarla, doña Mercedes. No muchos se habrían detenido». «No podía dejarla morir», respondió simplemente Mercedes. Pedro se arrodilló junto a Esperanza, examinando sus heridas con ojo experto. Aunque no era veterinario, había criado caballos toda su vida y sabía reconocer la gravedad de las lesiones. «La pata trasera está mal», confirmó lo que Mercedes ya sospechaba. «Podría sanar, pero necesita atención adecuada». «¿Qué piensa hacer con ella?». La pregunta tomó a Mercedes por sorpresa. No había pensado más allá de mantener a Esperanza con vida durante la noche. Ahora, a la luz del día, las complicaciones prácticas de cuidar a un caballo herido se presentaban ante ella como una montaña imposible de escalar. «No lo sé», admitió, «pero no puedo abandonarla». Pedro la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Doña Mercedes, cuidar de un caballo herido no es tarea fácil,
y menos a su edad. Lo sé, interrumpió ella con firmeza, pero le hice una promesa a Esperanza. Le dije que se levantaría conmigo, y lo hizo. Ahora no puedo dejarla. Pedro guardó silencio por un momento considerando la situación. Finalmente, asintió con decisión. Mi tractor tiene un remolque. Podemos llevarla hasta su casa. Tengo un amigo veterinario en el pueblo vecino que podría venir a verla, pero después de eso, tendrá que decidir qué hacer. Mercedes sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No estaba sola en esto. Al menos por ahora, tenían un plan. Gracias, Pedro, dijo con sinceridad. No sé cómo pagarte. Pedro sonrió restándole importancia con un gesto. No hay nada que pagar. Los vecinos nos ayudamos, ¿no es así? Además, añadió, mirando a Esperanza, parece que esta yegua ya ha elegido a su dueña. Trasladar a Esperanza hasta el remolque del tractor resultó ser una tarea ardua y delicada. Pedro había acercado el vehículo lo más posible a la entrada del establo, pero aún quedaban varios metros que la yegua herida tendría que recorrer por su propio pie. Mercedes se posicionó a un lado de Esperanza, mientras Pedro se colocaba al otro. Con calma, dijo Pedro. Hay que ayudarla a levantarse primero. Mercedes asintió y, como había hecho la noche anterior, se inclinó cerca del cuello de Esperanza, susurrándole palabras de aliento. Vamos, preciosa, una vez más, tenemos que irnos a casa. Esperanza, como si comprendiera la importancia del momento, hizo un visible esfuerzo por incorporarse. Sus patas delanteras se tensaron mientras intentaba levantar su cuerpo del suelo. Mercedes y Pedro la sostenían lo mejor que podían, ofreciendo apoyo sin forzarla demasiado. Tras varios intentos, Esperanza logró ponerse de pie. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo y mantenía la pata trasera derecha apenas rozando el suelo, pero estaba en pie. Mercedes sintió un orgullo inmenso al ver la determinación del animal. Eso es, Esperanza, ahora, paso a paso, dijo, guiando suavemente a la yegua hacia la salida del establo. El trayecto hasta el remolque fue lento y doloroso. Cada paso que daba Esperanza era un triunfo de voluntad sobre el dolor. Mercedes no dejaba de hablarle, manteniendo un flujo constante de palabras tranquilizadoras que parecían dar fuerzas a la yegua. Cuando finalmente llegaron al remolque, enfrentaron un nuevo desafío. La plataforma estaba a unos 30 centímetros del suelo, una altura que para un caballo sano sería insignificante, pero que para Esperanza representaba una montaña. No va a poder subir sola, dijo Pedro evaluando la situación. Necesitamos algo que sirva de rampa. Después de buscar en los alrededores, encontraron algunas tablas viejas que podrían servir. Pedro las colocó cuidadosamente, creando una rampa improvisada que, aunque precaria, podría permitir a Esperanza subir con menos esfuerzo. Voy a guiarla desde adelante, dijo Pedro, subiendo primero al remolque y tomando las riendas improvisadas que habían creado con el chal de Mercedes. Usted empuje suavemente desde atrás, pero con cuidado de no caerse. Mercedes asintió, colocándose detrás de Esperanza. Con infinita paciencia, comenzaron el proceso de subir al animal al remolque. La yegua dudó al principio, retrocediendo ante la inestabilidad de la rampa improvisada. Mercedes acarició su flanco con suavidad. Sé que tienes miedo, Esperanza. Yo también lo tendría. Pero confía en nosotros, por favor. Como si aquellas palabras hubieran disipado sus temores, Esperanza dio un paso adelante, y luego otro. La rampa crujió bajo su peso, pero resistió. Con cada paso, Mercedes sentía que su corazón se detenía y volvía a latir. Finalmente, tras un último esfuerzo, Esperanza estaba en el remolque. «¡Lo logramos!», exclamó Mercedes, con lágrimas de alivio en los ojos.
Pedro aseguró a Esperanza con cuerdas suaves para evitar que se cayera durante el trayecto, pero con el cuidado de no lastimarla más. «Voy a conducir lo más despacio posible», aseguró. «Usted puede ir aquí atrás con ella si quiere, o en la cabina conmigo». «Me quedaré con ella», respondió Mercedes sin dudar. «No quiero que se asuste». El viaje hasta la casa de Mercedes fue tenso. Cada bache en el camino hacía que Esperanza relinchara de dolor y Mercedes sentía que cada uno de esos sonidos se clavaba en su propio corazón. Le hablaba constantemente a la yegua, acariciando su cuello, intentando distraerla del dolor y del miedo. «Ya casi llegamos, Esperanza. Te va a gustar mi casa. Tengo un cobertizo que podemos acondicionar para ti. Hay un pequeño prado detrás, donde podrás descansar cuando te mejores. Y está el arroyo, con agua fresca y limpia». Mercedes seguía hablando, describiendo un futuro que todavía no sabía si sería posible, pero que deseaba con todas sus fuerzas. Un futuro donde Esperanza se recuperaba, donde ambas se hacían compañía, donde la soledad que había sido su sombra durante tantos años finalmente se disipaba. Cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de Mercedes, un modesto hogar de piedra y madera con un tejado de tejas rojas y un jardín bien cuidado, el sol ya estaba alto en el cielo. Pedro detuvo el tractor lo más cerca posible del cobertizo, un edificio sencillo que antes había servido para guardar herramientas y ahora estaba mayormente vacío. Bajar a Esperanza del remolque fue casi tan complicado como subirla, pero finalmente lo lograron. La yegua entró cojeando al cobertizo, donde Mercedes ya había comenzado a esparcir paja fresca que Pedro había traído en el remolque. «Voy a llamar a mi amigo veterinario ahora mismo», dijo Pedro mientras ayudaba a Mercedes a instalar a Esperanza lo más cómodamente posible. «Con suerte, podrá venir hoy mismo». Mercedes asintió, agradecida pero preocupada. Sabía que la visita del veterinario no solo traería un diagnóstico más preciso, sino también la realidad de los costos que implicaría la recuperación de Esperanza. Su pequeña pensión apenas alcanzaba para cubrir sus propias necesidades. ¿Cómo iba a mantener a un caballo herido? Pedro pareció leer sus pensamientos. «No se preocupe por el dinero ahora, doña Mercedes. Mi amigo es buena gente, no le cobrará mucho. Y entre los vecinos podemos ayudar con el alimento y los medicamentos». Mercedes sintió una oleada de gratitud. En los últimos años se había acostumbrado a valerse por sí misma, a no pedir ayuda, a mantener una distancia educada pero firme con sus vecinos. Y ahora, en menos de 24 horas, había redescubierto no solo su propia fortaleza, sino también la bondad de su comunidad. «Gracias, Pedro», dijo con sinceridad, «por todo». Después de que Pedro se marchara, prometiendo volver con el veterinario, Mercedes se sentó junto a Esperanza en el suelo del cobertizo. La yegua descansaba sobre la paja fresca, su respiración más regular ahora, aunque todavía mostraba signos evidentes de dolor. «Lo estamos haciendo bien, Esperanza», dijo Mercedes, acariciando suavemente el cuello del animal. «Paso a paso, juntas». Esperanza movió ligeramente la cabeza como asintiendo. Sus ojos oscuros, ahora más brillantes que la noche anterior, se fijaron en Mercedes con lo que parecía ser gratitud. En ese momento Mercedes supo con certeza que, sin importar las dificultades que vinieran, no se arrepentía de haberse detenido en aquella carretera. No se arrepentía de haber susurrado aquellas palabras que ahora parecían una promesa sellada entre ambas. «Te levantarás conmigo». El veterinario llegó poco después del mediodía. Miguel Solís era un hombre de mediana edad con el rostro bronceado por el sol y manos grandes y callosas que, sin embargo, se movían con la delicadeza de un cirujano cuando examinaba a sus pacientes.
Pedro lo había traído en su camioneta, y ahora ambos hombres observaban a Esperanza mientras Mercedes les relataba los acontecimientos de la noche anterior. «Ha hecho un buen trabajo con las hierbas, doña Mercedes», comentó Miguel después de examinar las heridas superficiales. «La infección no ha avanzado, lo cual es una suerte». Mercedes asintió, agradecida por el elogio, pero más preocupada por el diagnóstico completo. Miguel continuó su examen, palpando cuidadosamente las patas de la yegua, deteniéndose especialmente en la trasera derecha que tanto preocupaba a Mercedes. Finalmente, el veterinario se incorporó, limpiándose las manos en un paño que llevaba colgado del cinturón. Su expresión era seria, pero no desalentadora. «La buena noticia es que no hay fractura completa», comenzó. «Parece ser una fisura en el hueso metacarpiano, junto con daño en los tendones y ligamentos. Con el tratamiento adecuado y mucho reposo, puede recuperarse». Mercedes soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «¿Y la mala noticia?», preguntó, intuyendo que había más. Miguel sonrió levemente, apreciando la perspicacia de la anciana. «La recuperación será lenta. Estamos hablando de meses, no de semanas, y necesitará medicamentos, vendajes especiales y eventualmente terapia para recuperar la movilidad completa». Mercedes asintió lentamente, procesando la información. «¿Y cuánto costará todo eso?», preguntó directamente, prefiriendo enfrentar la realidad de inmediato. Miguel y Pedro intercambiaron una mirada rápida antes de que el veterinario respondiera. «Normalmente sería bastante caro, pero considerando las circunstancias». «No quiero caridad», interrumpió Mercedes con firmeza. «Si voy a cuidar de Esperanza, quiero hacerlo correctamente. Necesito saber cuánto costará». Miguel pareció impresionado por la determinación de la anciana. «De acuerdo. Los medicamentos para el dolor y la inflamación, los antibióticos, los vendajes especiales. Calculando a grosso modo, estamos hablando de unos 500 euros para el primer mes. Después dependerá de cómo evolucione». La cifra cayó como un peso sobre los hombros de Mercedes. 500 euros era casi la totalidad de su pensión mensual. No habría forma de cubrir sus propios gastos si dedicaba esa cantidad a Esperanza. «Entiendo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Gracias por ser sincero». «Doña Mercedes», intervino Pedro, que había estado escuchando en silencio. «Ya le dije que entre todos podemos ayudar. Mi cuñado tiene una granja de caballos. Seguro que puede proporcionarnos algunos medicamentos a precio reducido, o incluso como sobras de sus propios tratamientos. Y yo puedo hacer visitas sin cobrar la consulta», añadió Miguel. «Solo pagaría los medicamentos». Mercedes levantó la vista hacia ambos hombres, conmovida por su generosidad, pero aún reticente a aceptar ayuda. Toda su vida había sido independiente, orgullosa de valerse por sí misma, incluso en los momentos más duros. Aceptar caridad nunca había sido parte de su naturaleza. Sin embargo, al mirar a Esperanza, que descansaba tranquilamente en la paja fresca, Mercedes comprendió que algunas batallas no podían ni debían librarse en solitario. «Se los agradezco», dijo finalmente. «Aceptaré su ayuda, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Pedro. «Que me permitan devolverles el favor de alguna manera. No puedo ofrecer dinero, pero tengo otras cosas que dar». Pedro sonrió. «Sus conservas de tomate son famosas en todo el pueblo, y sus hierbas medicinales han ayudado a más de uno con sus dolencias». Mercedes sonrió por primera vez en lo que parecía una eternidad. «Entonces tenemos un trato». Miguel procedió a aplicar el primer tratamiento a Esperanza. Limpió las heridas con mayor profundidad, aplicó antibióticos tópicos y vendó cuidadosamente la pata dañada con un soporte especial que había traído consigo. Durante todo el proceso, Mercedes no se apartó del lado de la yegua,
susurrándole palabras de ánimo y acariciando su cuello cuando el dolor la hacía tensarse. «Es sorprendente lo tranquila que está contigo», comentó Miguel mientras trabajaba. «Normalmente los caballos heridos son muy nerviosos, especialmente con extraños». «No somos extrañas», respondió Mercedes con suavidad. «Nos conocemos desde hace poco, pero hemos pasado por mucho juntas». Miguel asintió, comprendiendo la profundidad de lo que Mercedes estaba describiendo. El vínculo entre un humano y un animal podía formarse en circunstancias extraordinarias, trascendiendo el tiempo y la lógica convencional. Cuando el veterinario terminó su trabajo, dejó instrucciones detalladas sobre cómo administrar los medicamentos, cambiar los vendajes y vigilar signos de complicaciones. Pedro prometió volver al día siguiente con paja fresca y algo de alimento especial para caballos en recuperación. Una vez que ambos hombres se marcharon, Mercedes se quedó sola con Esperanza en el cobertizo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el interior de tonos dorados y cálidos. Mercedes colocó un cubo con agua fresca al alcance de la yegua y se sentó a su lado, sintiendo el cansancio de las últimas 24 horas caer sobre ella como una manta pesada. «Ha sido un día largo, ¿verdad?», murmuró, acariciando la crin de Esperanza. «Pero estamos aquí, juntas». Esperanza movió la cabeza suavemente, como asintiendo. Sus ojos, aunque aún mostraban dolor, parecían más serenos ahora. Mercedes se maravilló ante la capacidad de los animales para vivir en el presente, para aceptar el dolor sin dejarse consumir por él. «Tengo mucho que aprender de ti», continuó. «Tantos años dándole vueltas al pasado, preocupándome por el futuro. Y tú me enseñas que lo único que importa es este momento». La casa de Mercedes, que durante tanto tiempo había sido un espacio de soledad y silencio, ahora parecía vibrar con una nueva energía. Había un propósito en sus movimientos cuando fue a la cocina a prepararse una sopa sencilla para cenar. Había una urgencia diferente, no nacida del miedo a la soledad, sino del deseo de volver pronto junto a Esperanza. Mientras comía, sentada en una silla que había llevado al cobertizo, Mercedes observaba a la yegua con una mezcla de preocupación y esperanza. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, eso lo sabía. Habría días buenos y días malos, momentos de progreso y retrocesos dolorosos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mercedes sentía que tenía algo por lo que luchar, algo más grande que su propia existencia solitaria. «¿Sabes qué, Esperanza?», dijo, terminando su sopa. «Creo que tú me has salvado a mí tanto como yo a ti». Los días siguientes establecieron una nueva rutina en la vida de Mercedes. Se despertaba antes del amanecer, preparaba un té rápido y salía inmediatamente al cobertizo para comprobar cómo había pasado la noche Esperanza. Le administraba los medicamentos tal como Miguel había indicado. Un antiinflamatorio mezclado con alimento blando por la mañana, un antibiótico al mediodía y un analgésico por la noche. Cambiaba los vendajes cada 2 días, limpiando las heridas con la delicadeza de quien ha cuidado muchas dolencias a lo largo de su vida. Para sorpresa y alegría de Mercedes, Esperanza resultó ser una paciente dócil y cooperativa. Aunque el dolor la hacía inquietarse ocasionalmente, nunca mostró signos de agresividad. Parecía entender que aquellas manos arrugadas que la tocaban solo querían ayudarla, que aquella voz suave que le hablaba constantemente era la misma que le había susurrado en su momento más oscuro: «Te levantarás conmigo». Al tercer día, Pedro regresó con su sobrino Matías, un muchacho de 15 años de ojos brillantes y entusiasmo contagioso. Traían más paja fresca, alimento especializado para caballos en recuperación, y algo que hizo que Mercedes se emocionara hasta las lágrimas.
Habían construido una rampa suave que permitiría a Esperanza salir al pequeño prado trasero cuando estuviera lista para dar sus primeros pasos fuera del cobertizo. «No podemos dejar que se quede encerrada todo el tiempo», explicó Pedro mientras él y Matías instalaban la rampa. «Los caballos necesitan ver el sol, sentir el aire. Cuando el veterinario diga que puede empezar a moverse un poco, esto le facilitará las cosas». «No sé cómo agradecerles», dijo Mercedes, observando el trabajo de ambos con una gratitud que le oprimía la garganta. «Doña Mercedes», respondió Pedro con una sonrisa cálida, «usted ha cuidado de todos nosotros durante años con sus remedios y sus consejos. Es nuestro turno de devolverle algo». Matías, que había estado examinando a Esperanza con curiosidad respetuosa, se giró hacia Mercedes. «¿Puedo venir a ayudarla algunos días después de la escuela? Me gustan los caballos. Mi tío dice que quizás estudie para veterinario». Mercedes miró al muchacho, sorprendida por la oferta. «¿No prefieres jugar con tus amigos o usar esos aparatos electrónicos que tanto les gustan a los jóvenes?» Matías se encogió de hombros. «Eso también. Pero me gustaría aprender sobre caballos, y el tío Pedro dice que usted sabe mucho de animales y plantas medicinales». Por primera vez en mucho tiempo, Mercedes sintió el calor del orgullo. No era solo que alguien valorara sus conocimientos, era la posibilidad de transmitirlos, de que aquella sabiduría acumulada durante décadas no se perdiera con ella. «Puedes venir cuando quieras», respondió con una sonrisa. «Esperanza y yo estaremos aquí». Al finalizar la primera semana, la noticia de la yegua rescatada por Mercedes ya se había extendido por todo el pueblo. Para su sorpresa comenzaron a llegar visitantes. Primero fue Elena, la dueña de la panadería, con una bolsa de pan recién horneado y la excusa de querer conocer a la famosa Esperanza. Luego vino doña Consuelo, la maestra jubilada, con un libro sobre cuidados equinos que había pedido prestado a la biblioteca del pueblo vecino. Incluso el alcalde, don Ramiro, se presentó una tarde con su nieta pequeña, quien había insistido en ver al caballo mágico del que todos hablaban. Mercedes, acostumbrada a su soledad, se encontró repentinamente en el centro de una red de apoyo y atención que no había experimentado en años. Cada visitante traía algo: alimentos para ella, golosinas para Esperanza, ofrecimientos de ayuda o simplemente compañía y conversación. El cobertizo, antes un espacio abandonado y polvoriento, se había convertido en un punto de encuentro inesperado. «Nunca pensé que la vería rodeada de tanta gente, doña Mercedes», comentó Miguel durante su segunda visita para revisar a Esperanza. «¿Le sienta bien?» Mercedes, que estaba sosteniendo la pata de la yegua mientras el veterinario cambiaba el vendaje, levantó la vista con una expresión entre sorprendida y avergonzada. «No estoy acostumbrada», admitió. «A veces no sé qué decirles». Miguel sonrió. «No tiene que decir nada especial. La gente viene porque le importa, porque usted les importa». Aquellas palabras resonaron en Mercedes durante días. ¿Era posible que, en su determinación por mantenerse independiente, hubiera confundido la soledad con la fortaleza? ¿Que hubiera rechazado conexiones que siempre habían estado allí, esperando a que ella las reconociera? A medida que pasaban los días, Esperanza mostraba pequeñas pero constantes mejoras. Sus heridas superficiales estaban cicatrizando bien, y la inflamación en su pata trasera había disminuido considerablemente. Aún no podía apoyarla completamente, pero Miguel aseguraba que la fisura estaba consolidando correctamente. Sin embargo, al 10º día, Mercedes notó algo preocupante. Esperanza, que había estado comiendo con normalidad hasta entonces, apenas tocó su alimento matutino. A mediodía, la situación no había mejorado. La yegua parecía inquieta, incómoda, y su mirada había perdido el brillo que tanto alegraba a Mercedes.
«¿Qué te pasa, preciosa?», preguntó Mercedes acariciando su cuello. La piel del animal estaba caliente, demasiado caliente. Con creciente alarma, Mercedes colocó su mejilla contra el flanco de Esperanza. Fiebre, sin duda. Sin perder tiempo, Mercedes llamó a Miguel. El veterinario prometió venir tan pronto como terminara una emergencia en otra granja, pero podrían pasar horas. Mientras tanto, Mercedes recordó los viejos remedios de su abuela para bajar la fiebre. Preparó una infusión de sauce blanco y manzanilla, dejándola enfriar antes de ofrecérsela a Esperanza. La yegua, sedienta por la fiebre, bebió ávidamente. Mercedes empapó paños en agua fría y los colocó sobre el cuello y el vientre del animal, cambiándolos cada vez que se calentaban. «No te rindas ahora, Esperanza», susurraba mientras trabajaba incansablemente. «Hemos llegado demasiado lejos juntas». Cuando Miguel finalmente llegó, ya entrada la noche, encontró a Mercedes agotada pero vigilante, negándose a apartarse del lado de Esperanza ni un solo momento. «Ha sido constante todo el día», informó a Miguel mientras éste examinaba a la yegua. «Le di infusión de sauce y paños fríos, como hacía mi abuela con las fiebres». Miguel asintió con aprobación mientras tomaba la temperatura de Esperanza. «Ha hecho bien. La fiebre ha bajado un poco, pero aún está ahí». Después de un examen minucioso, Miguel identificó el problema. Una de las heridas menores, aparentemente inofensiva, se había infectado. La infección era la causa de la fiebre, y si no se controlaba rápidamente, podría extenderse al torrente sanguíneo de Esperanza, con consecuencias potencialmente fatales. «Necesitamos antibióticos más potentes», explicó Miguel preparando una inyección, «y tendré que drenar la herida». Mercedes observó con preocupación cómo el veterinario trabajaba, limpiando la zona infectada, drenando el pus acumulado y aplicando un nuevo tratamiento. Esperanza se tensaba de dolor, pero sorprendentemente permanecía quieta, como si entendiera que aquel procedimiento, aunque doloroso, era necesario para su recuperación. «Es extraordinario lo quieta que se mantiene», comentó Miguel mientras terminaba de vendar la herida. «Normalmente necesitaríamos sedarla o al menos tener a varias personas sujetándola». «Confía en nosotros», respondió Mercedes con sencillez. «Sabe que estamos ayudándola». Miguel le dejó antibióticos más potentes y un calendario estricto de administración. Cada 6 horas, día y noche, sin excepción. La mirada de preocupación en sus ojos al despedirse no pasó desapercibida para Mercedes. «Las próximas 24 horas serán críticas», advirtió. «Si la fiebre no baja para mañana por la noche, o si notas que empeora, llámame inmediatamente, no importa la hora». Cuando el veterinario se marchó, Mercedes se preparó para una larga vigilia. Colocó una vieja mecedora que había traído de la casa junto a Esperanza, junto con una manta y una lámpara de aceite. No pensaba separarse de la yegua ni un solo momento. La noche avanzaba lenta y silenciosa, rota solo por el canto ocasional de los grillos y el suave relincho de Esperanza cuando el dolor se intensificaba. Mercedes le hablaba constantemente, relatándole historias de su juventud, de los animales que había conocido, de su vida con Ramón y de los hijos que ahora vivían lejos. Esperanza la escuchaba, o al menos eso parecía, con sus grandes ojos oscuros fijos en la anciana, como si aquellas palabras fueran un ancla que la mantenía conectada a la vida. A medianoche, cuando Mercedes administró la segunda dosis de antibióticos, notó que la fiebre aún era alta. Un nudo de angustia se formó en su estómago. ¿Y si no conseguían controlar la infección? ¿Y si después de todo lo que habían pasado juntas perdía Esperanza? «No pienses así», se reprendió en voz alta. «Va a recuperarse, tiene que hacerlo». A las 3 de la madrugada, mientras cambiaba los paños fríos en el cuello de Esperanza, Mercedes escuchó pasos acercándose al cobertizo. Alarmada,
Se incorporó, pero su miedo se disipó al ver entrar a Matías, el sobrino de Pedro, con una linterna en la mano y una expresión de preocupación en el rostro. «Mi tío me contó lo de la fiebre», explicó el muchacho. «Pensé que podría necesitar ayuda para mantenerse despierta». Mercedes sintió una oleada de gratitud hacia aquel joven que había interrumpido su descanso para venir a ayudarla. «Gracias, Matías. Es muy considerado de tu parte». Matías se sentó en el suelo junto a la mecedora de Mercedes. Había traído un termo con café caliente que compartió con ella, y se ofreció a preparar más paños fríos mientras Mercedes descansaba un poco. «Mi tío dice que usted es la persona más testaruda del pueblo», comentó Matías con una sonrisa tímida. «Dice que si alguien puede salvar a esta yegua es usted». Mercedes sonrió, sintiendo un inesperado orgullo ante aquellas palabras. «Tu tío también es bastante testarudo», respondió. «Debe ser cosa de nuestra generación». La presencia de Matías hizo que las horas pasaran más rápido. El joven resultó ser un excelente ayudante, atento y cuidadoso con Esperanza. Además, su curiosidad natural llevó a Mercedes a compartir conocimientos que había acumulado durante décadas sobre plantas medicinales y cuidado de animales. «Mi abuela decía que la fiebre es el fuego que quema el mal del cuerpo», explicó Mercedes mientras preparaba otra infusión de sauce. «El truco está en ayudar a ese fuego sin dejar que consuma todo a su paso». Matías escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes que demostraban una mente ávida de conocimiento. Para sorpresa de Mercedes, descubrió que disfrutaba enseñando, compartiendo aquella sabiduría que durante tantos años había guardado para sí misma. Al amanecer, cuando Mercedes administró la tercera dosis de antibióticos, notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco de esperanza. La piel de Esperanza estaba menos caliente. La fiebre parecía estar cediendo. «Creo que está mejorando», dijo a Matías, que se había quedado dormido sentado contra la pared del cobertizo. El muchacho se desperezó rápidamente y se acercó a comprobar por sí mismo. «Es verdad», exclamó con entusiasmo juvenil. «Lo está consiguiendo, doña Mercedes». A lo largo de la mañana, la mejoría de Esperanza se hizo más evidente. Comenzó a mostrar interés por el agua y el alimento que había rechazado el día anterior, y su mirada recuperó parte del brillo que tanto alegraba a Mercedes. Cuando Miguel llegó para su visita de control, confirmó lo que ya sabían. La crisis estaba pasando. La infección estaba bajo control. «Ha hecho un trabajo excepcional», dijo el veterinario con evidente admiración. «No muchos habrían conseguido mantener esa constancia durante toda la noche». «No lo hice sola», respondió Mercedes, sonriendo a Matías que, a pesar del cansancio, mostraba una expresión de orgullo. «Tuve un excelente ayudante». La noticia de que Esperanza había superado la crisis se extendió rápidamente por el pueblo. A lo largo del día, varios vecinos se acercaron a la casa de Mercedes, algunos con comida para ella, otros simplemente para ofrecer su apoyo y ver con sus propios ojos la mejoría de la yegua que se había convertido en la favorita de todos. Elena, la panadera, trajo un pan recién horneado y se sentó un rato con Mercedes, insistiendo en que descansara mientras ella vigilaba a Esperanza. Doña Consuelo vino con su marido, quien resultó tener experiencia con caballos y ofreció valiosos consejos sobre cómo ayudar a Esperanza a recuperar el apetito completamente. Incluso el padre Tomás, el párroco del pueblo que rara vez salía de la iglesia excepto para visitar a enfermos, apareció al atardecer. Bendijo a Esperanza con un gesto solemne que hizo sonreír a Mercedes, y luego se sentó a conversar con ella, recordando los tiempos en que ambos eran jóvenes y el pueblo era muy diferente. Tras superar la crisis de la infección, los días se convirtieron en semanas,
y la recuperación de Esperanza progresaba de manera constante aunque lenta. La rutina de Mercedes se había ampliado. Ahora, además de los cuidados médicos, dedicaba tiempo a fortalecer los músculos de la yegua con ejercicios suaves que Miguel le había enseñado. Matías se había convertido en un visitante regular, apareciendo cada tarde después de la escuela, ansioso por aprender y ayudar. «Hoy vamos a intentar algo nuevo», anunció Mercedes una tarde particularmente soleada, casi un mes después del rescate. Miguel dice que Esperanza está lista para dar sus primeros pasos fuera del cobertizo. Matías, que estaba renovando la paja del suelo, levantó la mirada con entusiasmo. «¿Usaremos la rampa que construimos con mi tío?» «Exactamente», confirmó Mercedes con una sonrisa. «Pero tendremos que ir muy despacio. Su pata aún está delicada». Con infinita paciencia, Mercedes y Matías guiaron a Esperanza hacia la rampa. La yegua dudó al principio, deteniéndose en la entrada del cobertizo que había sido su refugio durante semanas. Mercedes acarició su cuello con suavidad. «Vamos, preciosa, el sol te hará bien», murmuró, y como tantas veces antes, Esperanza pareció entender sus palabras. Con pasos cautelosos, comenzó a avanzar por la rampa, apoyando ligeramente la pata herida que, aunque todavía vendada, ya soportaba parte de su peso. El pequeño prado detrás de la casa de Mercedes no era grande, pero para Esperanza representaba un mundo nuevo después de semanas de confinamiento. La hierba fresca bajo sus cascos, el aire puro, la luz directa del sol. Mercedes observó con emoción cómo la yegua levantaba la cabeza, ensanchaba las fosas nasales y parecía absorber la vida misma a través de sus sentidos. «Mire cómo se estira», señaló Matías maravillado. «Es como si estuviera saludando al sol». Mercedes asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Ver a Esperanza disfrutando de aquella libertad, aunque limitada, después de todo lo que habían pasado juntas, era una victoria que no podía expresarse con palabras. Decidieron permitir a la yegua 15 minutos de paseo el primer día, para no forzar su pata en recuperación. Mientras vigilaban a Esperanza, que se movía lentamente explorando el prado, Matías comentó algo que sorprendió a Mercedes. «¿Sabe? Hay rumores en el pueblo sobre Esperanza». Mercedes lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de rumores?» «Dicen que podría pertenecer a alguien importante. Javier, el hijo del herrero que trabaja en la finca de los Álvarez, dice que hace unas semanas se escapó una yegua de pura raza española durante una tormenta. Los dueños la han estado buscando». Mercedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había considerado que Esperanza pudiera tener dueños que la estuvieran buscando. En su mente, la yegua había sido abandonada, dejada a su suerte en aquella carretera solitaria. «¿Crees que podría ser ella?», preguntó con voz tensa. Matías se encogió de hombros. «No lo sé, solo es un rumor. Pero si fuera cierto, los Álvarez son conocidos por sus caballos de competición. No creo que abandonaran a uno de ellos a propósito». La idea de que Esperanza pudiera ser reclamada por sus dueños originales perturbó profundamente a Mercedes. Durante semanas había cuidado de la yegua, había luchado junto a ella, había encontrado un nuevo propósito en su recuperación. La posibilidad de perderla era algo para lo que no estaba preparada. «Si alguien la hubiera estado buscando de verdad», dijo finalmente, con más dureza de la que pretendía, «la habrían encontrado hace semanas. Yo la encontré abandonada, herida, muriendo en medio de la carretera. Nadie vino por ella entonces». Matías, percibiendo la angustia en la voz de Mercedes, asintió rápidamente. «Tiene razón, doña Mercedes. Probablemente solo sea un rumor sin fundamento». Pero la semilla de la preocupación ya estaba plantada. Esa noche, después de acostar a Esperanza en el cobertizo, Mercedes no pudo dormir.
¿Y si venían a reclamarla? ¿Tenía algún derecho legal sobre la yegua que había rescatado? ¿O simplemente tendría que entregarla y volver a su vida de antes, a la soledad que ahora le parecía insoportable? La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Mercedes estaba cambiando los vendajes de Esperanza cuando escuchó el ruido de un vehículo aproximándose. Al salir del cobertizo, vio un elegante coche negro deteniéndose frente a su casa. De él descendió un hombre de mediana edad, vestido con un traje que evidentemente era caro, aunque desentonaba completamente con el entorno rural. «Buenos días», saludó el hombre acercándose con paso decidido. «¿Es usted la señora Mercedes Gálvez?» Mercedes asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Alejandro Álvarez», se presentó el hombre, confirmando los peores temores de Mercedes. «Me han informado que podría tener usted una yegua que pertenece a mi finca. Una pura raza española de color castaño rojizo que desapareció durante una tormenta hace unas semanas». Mercedes sintió que le faltaba el aire. Sus manos, normalmente firmes incluso a su edad, comenzaron a temblar ligeramente. «Encontré una yegua herida en la carretera», respondió con cautela. «Estaba gravemente lastimada, probablemente atropellada. La he estado cuidando desde entonces». Álvarez pareció sorprendido. «¿Atropellada? No teníamos noticia de eso. ¿Puedo verla?» Con el corazón encogido, Mercedes guió al hombre hacia el cobertizo. Al entrar, Esperanza levantó la cabeza y su reacción fue inmediata y reveladora. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza y un relincho de evidente alarma escapó de su garganta. Retrocedió tanto como le permitía su pata en recuperación, alejándose del recién llegado. Álvarez frunció el ceño, observando a la yegua con ojo crítico. «Sí, tiene el color y las marcas correctas, pero el comportamiento... Nuestros caballos están perfectamente entrenados. No muestran este tipo de nerviosismo». Mercedes observaba la escena en silencio, notando la reacción de Esperanza. Nunca había visto a la yegua mostrar miedo así, ni siquiera cuando estaba siendo tratada por sus dolorosas heridas. «Ha sufrido mucho», dijo finalmente Mercedes. «Es normal que esté nerviosa ante extraños». Álvarez se acercó un poco más, y Esperanza reaccionó con un nuevo relincho de alarma, intentando retroceder aún más. El hombre se detuvo, pensativo. «Permítame examinarla más de cerca», dijo Álvarez, dando otro paso hacia Esperanza. La yegua relinchó con más fuerza, un sonido que a Mercedes le pareció de genuino pánico. Sin pensarlo, se interpuso entre el hombre y el animal. «Lo siento, pero está claro que su presencia la altera», dijo con firmeza. «Y en su estado, cualquier sobresalto podría retrasar su recuperación». Álvarez la miró con sorpresa, evidentemente no acostumbrado a que le negaran algo. Sus ojos se estrecharon ligeramente. «Señora, si esta es mi yegua, tengo todo el derecho a examinarla. Vale varios miles de euros». «Lo entiendo», respondió Mercedes, manteniéndose firme aunque su corazón latía con fuerza. «Pero primero me gustaría que me explicara cómo perdió a un animal tan valioso. ¿Y cómo es posible que terminara herida en una carretera a kilómetros de su finca sin que nadie la buscara?» La expresión de Álvarez se endureció. «Tuvimos una tormenta severa. Varios animales se asustaron y escaparon cuando un rayo alcanzó parte de la valla. La buscamos durante días, pero dimos por hecho que habría encontrado refugio en alguna granja. No sabíamos que había sido atropellada». Mientras hablaban, el sonido de un vehículo acercándose interrumpió la conversación. Mercedes reconoció el ruido del motor. Era la camioneta de Pedro. Nunca había estado tan agradecida de escuchar aquel familiar traqueteo. Pedro entró al cobertizo momentos después, seguido por Miguel, el veterinario. Ambos se detuvieron al ver al elegante desconocido
y la tensión en el ambiente era palpable. ¿Todo bien, doña Mercedes?, preguntó Pedro, colocándose instintivamente a su lado. Mercedes presentó brevemente a Álvarez y explicó la situación. Miguel, que había estado escuchando con atención, intervino entonces con tono profesional. Señor Álvarez, he estado tratando a esta yegua desde que doña Mercedes la encontró. Sus heridas eran graves y consistentes con un atropello. Si es suya, me sorprende que no se reportara el accidente. Álvarez pareció incómodo ante la observación. Como he dicho, no sabíamos que había sido atropellada, solo que había desaparecido durante la tormenta. Miguel asintió lentamente. Entiendo. ¿Tiene alguna documentación que pruebe que es su animal? ¿Un microchip, quizás? Todos los caballos de pura raza deberían estar identificados. La pregunta pareció tomar por sorpresa a Álvarez. Por supuesto que está registrada. Puedo traer los documentos. En cuanto al microchip, dudó un momento. Debería tenerlo, sí. Puedo verificarlo ahora mismo, ofreció Miguel, sacando un pequeño lector de su maletín, si me permite. Álvarez asintió, aunque Mercedes notó cierta reticencia en su expresión. Miguel se acercó a Esperanza, quien parecía más tranquila ahora que Mercedes, Pedro y el veterinario actuaban como una barrera entre ella y el extraño. Con manos expertas, Miguel pasó el lector por el cuello de la yegua, donde normalmente se implantarían los microchips. Tras varios intentos levantó la mirada. No detecto ningún chip, anunció. Álvarez frunció el ceño. Eso es imposible. Todos nuestros caballos están registrados y marcados. Tal vez perdió el suyo, sugirió Miguel con tono neutral. O quizás... Dejó la frase en el aire, pero la implicación era clara. ¿Está sugiriendo que miento? El tono de Álvarez se volvió cortante. No sugiero nada, respondió Miguel con calma. Solo constato un hecho. Esta yegua no tiene microchip, y considerando su reacción a su presencia, tengo dudas sobre su relación previa con ella. La tensión en el cobertizo aumentó. Mercedes, que había permanecido en silencio observando la escena, decidió intervenir. Señor Álvarez, no estoy diciendo que no sea sincero, pero necesito más que su palabra para entregarle a Esperanza. He invertido semanas en cuidarla, en sanarla. Para mí no es solo un animal valioso, es una compañera. Algo en su tono debió conmover a Álvarez, porque su expresión se suavizó ligeramente. Entiendo su apego, señora, pero si es mi yegua, si puede demostrarlo, interrumpió Pedro con firmeza, entonces hablaremos. Mientras tanto, Esperanza se queda con doña Mercedes. Álvarez miró a los tres, evaluando la situación. Finalmente, asintió. Volveré con la documentación necesaria, dijo, y se dirigió hacia la salida. Antes de marcharse, añadió, aprecio los cuidados que ha proporcionado a la yegua, señora, pero debe entender que si es mía, tendrá que devolverla. Una vez que Álvarez se marchó, Mercedes sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. Pedro la ayudó a sentarse en la vieja mecedora, mientras Miguel revisaba a Esperanza, que parecía haberse calmado considerablemente tras la partida del visitante. ¿Crees que volverá?, preguntó Mercedes con voz temblorosa. Miguel y Pedro intercambiaron una mirada. Si realmente es su yegua, sí, respondió el veterinario. Pero tengo mis dudas. Un pura sangre español adecuadamente registrado siempre tiene microchip, es obligatorio. Además, añadió Pedro, vieron su reacción. Un caballo no muestra ese miedo ante su dueño habitual, especialmente si ha sido bien tratado. Mercedes asintió, pero la preocupación no abandonaba su rostro. ¿Y si tiene los papeles? ¿Y si legalmente puede reclamarla? Miguel se sentó frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Doña Mercedes, si llega a eso, buscaremos una solución, pero primero,
Veamos si realmente puede probar su propiedad. La noticia de la visita de Álvarez se extendió por el pueblo como pólvora. Para la tarde, varios vecinos habían pasado por casa de Mercedes, ofreciendo su apoyo y compartiendo información sobre el misterioso visitante. Los Álvarez tienen mala reputación entre los que conocen de caballos, informó Javier, el hijo del herrero que trabajaba ocasionalmente en fincas de la zona. Se rumorea que tratan a sus animales como máquinas. Si no ganan, los descartan. Mi primo trabaja en la asociación de criadores, añadió Elena, la panadera. Dice que han tenido quejas sobre ellos, pero con su dinero e influencia nunca ha pasado nada. Cada testimonio reforzaba la determinación de Mercedes. No iba a entregar a Esperanza a alguien que podría haberla maltratado o abandonado, no después de todo lo que habían pasado juntas. Esa noche, mientras cepillaba suavemente la crin de Esperanza, Mercedes tomó una decisión. «No te preocupes, preciosa», susurró. «No dejaré que te lleve. De alguna manera encontraremos la forma de mantenerte a salvo». Esperanza, como si entendiera, inclinó su cabeza hacia ella en un gesto que Mercedes había aprendido a interpretar como afecto y confianza. Aquellos ojos oscuros, que una vez habían estado nublados por el dolor y el miedo, ahora brillaban con una serenidad que solo aparecía cuando Mercedes estaba cerca. «Hemos recorrido un largo camino juntas», continuó Mercedes, su voz apenas un murmullo en la quietud del cobertizo. «Aquel día en la carretera, te prometí que te levantarías conmigo, y lo hiciste. Ahora te prometo que encontraré la forma de protegerte, aunque tenga que enfrentarme a todos los Álvarez del mundo». La yegua relinchó suavemente, como sellando aquella promesa compartida. Mercedes apoyó su frente contra el cuello cálido de Esperanza, encontrando en aquel contacto la fuerza que necesitaba para la batalla que se avecinaba. 2 días después, tal como había prometido, Alejandro Álvarez regresó. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre de aspecto severo, que se presentó como su abogado, y una mujer joven que identificó como la veterinaria de su finca. Mercedes los recibió en el patio, con Pedro y Miguel a su lado. La noticia de la visita se había extendido, y varios vecinos se habían casualmente presentado para realizar diversas tareas. Javier arreglaba una valla cercana, Elena había traído pan fresco y se había quedado a conversar, y el padre Tomás meditaba tranquilamente bajo un árbol, su presencia una silenciosa declaración de apoyo. «He traído los documentos que demuestran mi propiedad», anunció Álvarez, extendiendo una carpeta hacia Mercedes. «Registro genealógico, certificado de propiedad, incluso fotografías». Miguel tomó la carpeta y examinó los documentos cuidadosamente. Las fotografías mostraban una yegua de color castaño rojizo similar a Esperanza, pero para Mercedes, que había pasado semanas estudiando cada detalle del animal, había diferencias sutiles en las marcas del rostro y en la distribución del color en las patas. «¿Puedo ver a la yegua ahora?», solicitó Álvarez, su tono más conciliador que en su visita anterior. Mercedes asintió, guiándolos hacia el cobertizo donde Esperanza descansaba. Al igual que durante la visita anterior, la yegua se inquietó visiblemente ante la presencia de Álvarez, aunque permaneció más calmada con Mercedes a su lado. La veterinaria de Álvarez se acercó para examinar a Esperanza, pero se detuvo en seco al ver las cicatrices de las heridas y la pata aún vendada. «¿Estas lesiones son consistentes con un atropello?», preguntó a Miguel. «Sin duda», confirmó él. «Trauma contundente en el costado, fractura en la pata trasera, típico de un impacto con un vehículo». La veterinaria frunció el ceño, claramente perturbada. Se volvió hacia Álvarez. «Señor, esta no es Dulcinea. Las marcas no coinciden, y si observa el patrón de la crin». «¿Está segura?»,
interrumpió Álvarez visiblemente contrariado. Completamente, respondió la veterinaria. He cuidado a Dulcinea desde que nació. Esta yegua es similar en color, pero definitivamente no es la misma. Un silencio tenso cayó sobre el cobertizo. Álvarez parecía genuinamente confundido, como si la posibilidad de estar equivocado nunca hubiera cruzado por su mente. «Pero si no es nuestra yegua», comenzó, dejando la frase en el aire. Mercedes, que había permanecido en silencio, acariciando el cuello de Esperanza para mantenerla tranquila, intervino con voz suave pero firme. «Señor Álvarez, Esperanza fue abandonada. La encontré agonizando en medio de la carretera. Si no es su yegua, podría explicar por qué un animal de su calidad estaba allí, sin marca, sin identificación y sin que nadie la reclamara durante semanas». La pregunta quedó flotando en el aire. Fue el abogado quien finalmente rompió el silencio. «Si no podemos probar que pertenece a mi cliente, entonces legalmente pertenece a quien la ha salvado y cuidado», completó Miguel. «En ausencia de un propietario identificable, la ley protege a quien ha actuado como tal, especialmente en casos de abandono o rescate». Álvarez miró a su abogado, quien asintió a regañadientes, confirmando lo dicho por Miguel. El hombre parecía estar procesando toda la situación, su expresión oscilando entre la frustración y algo más complejo, quizás remordimiento. «Señora», dijo finalmente dirigiéndose a Mercedes, «parece que me he equivocado. Esta no es mi yegua. Le pido disculpas por la confusión y por cualquier angustia que haya causado». Mercedes asintió, aceptando la disculpa con dignidad. «Espero que encuentre a su animal, señor Álvarez». «Gracias», respondió él, y tras una última mirada a Esperanza, se dirigió hacia la salida. Antes de marcharse, la veterinaria se acercó a Mercedes. «Ha hecho un trabajo extraordinario con ella», dijo en voz baja. «Es evidente que la yegua confía en usted. Eso no se consigue fácilmente». Luego, con una última mirada hacia Álvarez que se alejaba, añadió: «Si alguna vez necesita asesoramiento profesional para ella, aquí tiene mi tarjeta. Estaré encantada de ayudar». Una vez que los visitantes se marcharon, la tensión acumulada pareció disiparse como niebla bajo el sol. Los vecinos, que habían mantenido una distancia respetuosa pero vigilante, se acercaron a Mercedes, ofreciendo felicitaciones y palabras de alivio. «Sabía que no podían quitársela», dijo Elena, abrazando a Mercedes. «Ustedes dos están destinadas a estar juntas». «Es un milagro», añadió el padre Tomás con una sonrisa serena. «De esos pequeños milagros cotidianos que nos recuerdan la bondad en el mundo». Mercedes, abrumada por el apoyo y el alivio, apenas podía contener las lágrimas. «Gracias a todos», dijo con voz quebrada. «No habría podido enfrentar esto sola». Los días siguientes transcurrieron con una nueva sensación de paz y certeza. Con la amenaza de perder a Esperanza disipada, Mercedes pudo concentrarse plenamente en la recuperación de la yegua. Los ejercicios diarios fortalecían sus músculos, y pronto Esperanza comenzó a dar paseos más largos por el prado, su cojera cada vez menos pronunciada. Matías continuaba visitándolas regularmente, absorbiendo cada enseñanza que Mercedes compartía sobre plantas medicinales y cuidado animal. La casa, antes tan silenciosa, ahora vibraba con actividad y propósito. Vecinos que pasaban a saludar, amigos que traían noticias del pueblo, incluso los hijos de Mercedes, que al enterarse de toda la historia, comenzaron a llamar con más frecuencia y prometieron visitas más regulares. Una tarde particularmente hermosa, casi 2 meses después del rescate, Mercedes contemplaba a Esperanza pastando tranquilamente en el prado. La yegua se movía con más confianza cada día, su pata casi completamente curada. De vez en cuando, levantaba la cabeza
y miraba hacia Mercedes como asegurándose de que seguía allí, vigilando. Pedro, que había pasado a dejar más alimento para Esperanza, se unió a Mercedes en su contemplación silenciosa. ¿Sabe qué día es hoy, doña Mercedes?, preguntó con una sonrisa. Mercedes lo miró intrigada. ¿Martes? Hoy hace exactamente 2 meses que encontró a Esperanza en la carretera, respondió Pedro. 2 meses desde que le susurró aquellas palabras que todos conocemos ahora. Mercedes sonrió recordando aquel momento crítico cuando se había arrodillado junto a la yegua moribunda y le había prometido: «Te levantarás conmigo». No sabía lo que significarían esas palabras, confesó Mercedes. Solo quería darle fuerzas para seguir luchando. Y lo consiguió, afirmó Pedro. Pero creo que también se estaba hablando a sí misma. Ambas se levantaron juntas, doña Mercedes. Ambas encontraron una nueva vida. Mercedes asintió, conmovida por la profunda verdad en las palabras de Pedro. Durante 15 años había existido en una especie de letargo, sobreviviendo pero no viviendo realmente. Había construido muros a su alrededor, convenciéndose de que la soledad era su destino natural. Y entonces, en una carretera solitaria, había encontrado a un ser tan herido y abandonado como ella misma se sentía. Juntas habían recorrido el camino de la recuperación, no solo física, sino espiritual. Se habían levantado juntas, efectivamente, cada una dando fuerzas a la otra cuando las suyas propias flaqueaban. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojizos, Mercedes llamó suavemente a Esperanza. La yegua levantó la cabeza de inmediato y con un trote ligero que apenas evidenciaba su antigua lesión, se acercó a su lado. «Estamos bien, ¿verdad?», susurró Mercedes acariciando el cuello de Esperanza. La yegua inclinó la cabeza, apoyándola suavemente contra el hombro de la anciana en un gesto que había llegado a significar afecto y confianza. En ese momento de perfecta comunión, Mercedes comprendió que la promesa se había cumplido por completo. Ambas se habían levantado, no solo de la carretera donde se habían encontrado, sino de la soledad y el abandono que habían marcado sus vidas anteriores, y juntas, rodeadas por una comunidad que habían redescubierto, continuarían caminando hacia un futuro que, aunque incierto como todos los futuros, estaba lleno de posibilidades, de conexiones, de vida.